Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Morán, soy investigadora del CONICET, formo parte del Centro Regional de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la sede de Concepción del Uruguay. Soy también asesora pedagógica en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Odontología. En esta oportunidad les voy a presentar un trabajo de un estudio exploratorio acerca de las videoconferencias como recurso didáctico en el nivel superior que he realizado en la Facultad de Odontología en el primer semestre de este año. Bien, con la situación expuesta por el aislamiento, tomó de esta forma repentina toda la comunidad educativa y en particularmente a los docentes que debieron adecuar sus enseñanzas planificadas para la presencialidad en el lapso de escasos días a la formación virtual. En dicho contexto, los docentes implementaron diversos recursos para acercar contenidos, actividades, materiales a todos sus estudiantes. En la Facultad de Odontología ya teníamos alguna experiencia, sobre todo en la utilización del campus virtual, en la utilización de las redes, en algunos recursos como los correos electrónicos, los grupos de WhatsApp y videoconferencias. Pero también tuvimos que adecuar otros instrumentos para acompañar la educación en los tiempos de confinamiento. Por supuesto, las transformaciones de las prácticas se basan en un enfoque de la formación que traslada la tradicional centralidad del docente de la formación presencial a una figura central del estudiante y de su proceso de aprendizaje en la formación virtual. En este sentido, la virtualidad requiere otorgar una relevancia central a los espacios de interacción y de intercambio. Es decir, los intercambios adquieren una centralidad relevante y permiten orientar tanto el trabajo de lectura y profundización teórico y práctica de los estudiantes, como poner en evidencia procesos que los estudiantes van llevando a cabo acerca del pensamiento, de operaciones mentales, y cómo van utilizando sus acciones, sus conocimientos y sus análisis para resolver tareas y abordar los contenidos. En este sentido, los diálogos que puedan generar los docentes con los estudiantes son los medios centrales para los procesos de construcción del conocimiento que puedan llevar a cabo los estudiantes. En función de este enfoque acerca de la formación, se propuso analizar dos asignaturas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires que llevan a cabo sus prácticas totalmente a distancia, en este marco del primer semestre. Y se propusieron algunos objetivos más bien exploratorios. Por una parte, describir y caracterizar los medios de comunicación sincrónicos, en particular, cómo utilizaban las videoconferencias los docentes para la interacción con los estudiantes durante el desarrollo de la actividad académica. Por otra parte, identificar las transformaciones surgidas a partir de la utilización de las videoconferencias como recurso pedagógico desde el inicio de las actividades académicas hasta la finalización del primer semestre, que fue el periodo que he tomado como referencia, y reconocer los motivos, algunos tecnológicos, pedagógicos, que orientaron las dichas transformaciones. Desde el inicio del semestre hasta cerca del mes de julio, por supuesto el uso de las videoconferencias se ha ido transformando. Y la intención fue recorrer cuáles fueron los motivos que dieron origen a esas transformaciones. Algunos tecnológicos, otros pedagógicos, otros acerca del aprendizaje de los estudiantes, otros didácticos, ver cuáles han sido los motivos. La investigación fue más bien una investigación de sondeo, una investigación exploratoria, se realizaron algunas entrevistas y observaciones de las sesiones de clases virtuales. Las sesiones de clases fueron variando, algunas fueron a grupo total, otras fueron en pequeños grupos y otras fueron a tutoría. La información recolectada fue analizada mediante el método comparativo constante de Gleiser-Strauss. A través de este método de recolección de información se hizo una comparación y se codificó. Entre los principales resultados se pudieron observar que los docentes, en primer lugar, utilizaban principalmente dos canales o dos medios grandes de comunicación. Esta fue la primera gran distinción. Comunicación, en cuanto a la comunicación sincrónica, que es específicamente el estudio exploratorio en los ejes en los que se focalizó.
comunicación sincrónica por vivos y comunicación sincrónica a través de videoconferencias. Las videoconferencias en algunos casos fueron también transmitidas a través de las redes sociales, pero se focalizaron distinguiéndose por la intencionalidad de estos dos espacios. Los vivos por redes sociales, transmitiéndose por Instagram Live, por Facebook Watch, por Twitter, por YouTube Live. Bajo estos recursos, los docentes centralizaron comunicaciones que se focalizaban más bien en una única dirección, del docente hacia el estudiante. Los contenidos seleccionados para esta transmisión en vivo eran más bien contenidos acotados, directos, breves, en donde se explicaba un tema definido que se transmitía a través de una única vía para los estudiantes. Si bien quien escucha también puede participar a través de un chat en vivo, las intervenciones de los estudiantes son como muy breves, a modo de preguntas, acotadas o pedidos de aclaraciones. Estas comunicaciones lograron captar mucho el interés de los estudiantes y generar una gran atracción. Los estudiantes participaron muchísimo de estas comunicaciones. Es una modalidad muy extendida y en general adquiere un discurso y una presentación más informal. Por otra parte, los sistemas de videoconferencia consisten en una comunicación simultánea más bidireccional que permite mantener reuniones con grupos de personas. En este sentido, las comunicaciones por videoconferencia se concentraron más similares a los que serían las clases para los docentes. En estos espacios los docentes intentaban transmitir un poco más el contenido más teórico o más de intercambio con los estudiantes y generar espacios de diálogos. En estos primeros usos de las comunicaciones sincrónicas se empezaron a identificar algunas apreciaciones a partir de los primeros desarrollos que motivaron transformaciones. Con los relatos de las experiencias de los docentes y de los estudiantes, se pudieron recolectar algunas de las primeras apreciaciones. Los docentes relataban en general, luego del primer mes de aplicación de estos canales de comunicación, algunas dificultades que tenían que ver con su preocupación acerca de la enseñanza. Dificultades para captar y motivar al estudiante en la participación, sí, en sesiones de videoconferencia, manifestaban dificultades para lograr identificar o captar la participación de todos sus estudiantes, registrar el grado de comprensión, de ver si podía identificar qué rasgos poder identificar de la comprensión de sus estudiantes, establecer un vínculo personalizado con sus estudiantes. Y por otra parte, los estudiantes también relataban que si bien tenían estos espacios de comunicación sincrónica por vía vivos y por vía videoconferencias, también requerían mayor cantidad de claridad en las explicaciones y mayor cantidad de espacios de interacción. Si bien los docentes disponían un montón de material y actividades de enseñanza, los estudiantes solicitaban cada vez mayor cantidad de espacios de interacción y mayor claridad y cantidad de explicaciones docentes. A partir de estos relatos identificados tanto de los docentes como de los estudiantes, se identificaron también transformaciones en los usos de las videoconferencias. Y ahí surgieron lo que hemos llamado espacios diversificados y transformados en el uso didáctico de las videoconferencias. Estas transformaciones evidencian transformaciones en el uso de la herramienta desde modelos de comunicación centrados en el docente hacia modelos de comunicación más participativa, en el que se mantienen comunicaciones bidireccionales con los estudiantes. Es decir, todas las transformaciones que ahora les voy a mencionar responden a esta necesidad, en trasladar el rol centrado en el docente hacia modelos de comunicación y de participación más activa del estudiante. Entonces así empezaron a surgir lo que llamamos teóricos transformados, es decir, teóricos que si bien mantienen un eje de la presentación del contenido por parte del docente, tienen herramientas dinámicas que buscan mayor participación por parte del estudiante.
Es decir, se vieron teóricos donde se subían murales interactivos donde el estudiante podía participar, algunas herramientas de gamificación durante el desarrollo de la presentación teórica, y algunos otros recursos que hacían que estos teóricos fueran más participativos y ayudaran a monitorear de modo más directo la comprensión de los estudiantes durante la presentación del contenido. Estos teóricos transformados además se situaron en momentos específicos del desarrollo del contenido, al inicio de una unidad, al cierre de una unidad, o en el centro del desarrollo de los núcleos estructurantes del contenido. Por otra parte, otra de las transformaciones de las videoconferencias se dieron en lo que llamamos prácticos invertidos. En las situaciones de prácticos ya no se presentaron tampoco desarrollos de contenidos teóricos ni situaciones de explicaciones prácticas, sino más bien se transformaron en espacios donde los estudiantes asistieron con sus propios desarrollos acerca de la práctica, donde los estudiantes llevaron a discusión o pusieron en discusión sus propias realizaciones prácticas. Estos prácticos invertidos fueron justamente invertidos porque surgieron con la intencionalidad de espacios de diálogos a partir de las situaciones prácticas llevadas a cabo por los estudiantes. La última propuesta de videoconferencias transformadas fueron las de desarrollos de pequeños grupos y tutorías a demanda. En estas videoconferencias se generaron pequeños grupos diferenciados según niveles de desarrollo, según procesos de aprendizaje diferenciados, o tutoría a demanda a pedido de los estudiantes según diferentes momentos del proceso de aprendizaje. Es decir, este último eje de videoconferencias fueron las videoconferencias más personalizadas en relación con los procesos de aprendizaje. Estas transformaciones se acompañan de otras transformaciones, es decir, otras transformaciones que más allá de las transformaciones didácticas tienen que ver con una reducción en el número de los miembros presentes en las sesiones, diversificación de los grupos, ampliación en el número de los docentes abocados a las tareas de las videoconferencias. Las modificaciones develadas en el uso de las videoconferencias provienen bajo dos decisiones de índole didácticas. Una, focalizadas en acompañar a los estudiantes de modo más personalizado en el proceso de construcción de conocimiento, y la segunda, en utilizar de modo más adecuado la herramienta tecnológica disponible para la intencionalidad didáctica. Por eso, estas dos imágenes que pretenden ilustrar hacia dónde van las transformaciones de utilización de estas videoconferencias. Por una parte, en generar más diálogo con los estudiantes, y por otra parte, en una orientación constructivista del aprendizaje, en ayudar a construir el conocimiento, a construir los procesos de aprendizaje con el estudiante. Con el avance de la tecnología, los sistemas de videoconferencia se presentan como un recurso óptimo para incorporarse a las prácticas de la enseñanza. Sin embargo, la comunicación a través de estos medios en la formación online plantea un nuevo desafío: analizar cómo utilizar estas herramientas para la integración pedagógica, cómo producir y fomentar la interacción entre las principales herramientas del sistema: las personas, los contenidos y el aprendizaje. Las experiencias relevadas, y acá vamos a las proyecciones, evidencian una búsqueda de los docentes por adecuar las herramientas a las intencionalidades didácticas. Debe ser este el eje de la incorporación de las herramientas a las actividades docentes. Hacia una didáctica en vivo. Tal vez la mejor utilización de las videoconferencias en estos espacios virtuales sea esta utilización de las videoconferencias como espacio para el encuentro con los demás, como espacio para el encuentro con los estudiantes, un espacio de diálogo para construir aprendizaje. Centrado en el diálogo compartido, en generar preguntas más que en respuestas. En estos teóricos transformados que recién les mencionaba, los docentes han
transformado, se han mutado sus teóricos más bien centrados en el decir del docente hacia un espacio de diálogo compartido, un espacio de intercambio con los estudiantes, un espacio donde pudieran tener los estudiantes una participación más genuina en la construcción del relato del contenido. En la práctica y en el aprendizaje más que en el decir docente. ¿Sí? También en este espacio de construcción de los prácticos invertidos aparece esta importancia de la práctica y del aprendizaje, lo mismo que en el trabajo del grupo, más que en la resolución del aprendizaje, más que en la resolución de las actividades. Lo que importa en estos prácticos invertidos es que el estudiante lleve su práctica, que ponga a discusión del grupo lo que pudo realizar en forma autónoma, sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dificultades para resolver, y que en asistencia de otros y en asistencia con sus docentes ponga a discusión sus conocimientos, sus dificultades, sus procedimientos y sus prácticas, centrado en abrir propuestas más que encerrar. Tal vez este sea uno de los usos más potentes de las videoconferencias de cara al futuro y pensando en una educación superior que nos va a tener de vistas al futuro en una presencialidad tal vez intermitente. Bueno, muchas gracias por este espacio.